Bien, el tercer concepto que quería destacar es el que les había dicho. ¿Qué es objetable? Pues todo lo que viole el debido proceso. Todo lo que viole el debido proceso. Esa es la esencia. Mi preocupación es debido proceso. Punto. Cualquier actuación que viole el debido proceso. De hecho, es muy interesante, pero la ley nos dice más. Antes de que te corte y después de debido proceso, léeles lo que decía, por favor. Antes de... ¿Sí? Con fundamento aquellas actuaciones que violenten los principios del debido proceso. Tales como... Eso. Tales como. El rato que el legislador dijo tales como. ¿Qué quiere decir respecto al listado que viene luego? Ejemplificativos, perfecto. No taxativos, por Dios. Si es que hay alguna porquería que no esté incluida, por supuesto que tiene que ser objetado. No me importa el que esté o no en el listado. Y de hecho, como es solo ejemplificativo, por más que esté en el listado, si es que no viola el debido proceso, ¿qué debería hacer un buen juez? Permitir. Te está diciendo clarito esto. ¿Por qué hizo el legislador? Si te pone, ¿qué hizo? Primero legisló muy bien la institución jurídica, así se legisla, no en base a ejemplos y eso. Ahora, ¿por qué puso ejemplos? Si no hubiese puesto ejemplos, nos hubiésemos o no quedado con lo que estaba clavado en nuestra cabeza. Sugestivas, capciosas, impertinentes y repetitivas. ¿Por qué? Porque eso decía el anterior sistema. Entonces, oiga, ojo, sí están esas, pero hay mucho más que eso. Entonces, nuestra labor es entender esto. Bien, ahora sí, comencemos con cada uno de lo que nos dice el código. Después de esto, por favor, una por una. ¿Qué nos dice? Presentación de pruebas que han sido declaradas ilegales. Si, por ejemplo, el juez dijo que la droga había sido obtenida sin orden judicial, yo podré hacer esto. Señor juez, y esta es la droga que se encontró en la casa del procesado. Evidentemente, y por favor, no es una pregunta, es o intentar introducir, o en este caso estoy haciendo en los alegatos, no importa cuándo lo hagas. Obviamente es una conducta que casi raya en el desacato. Porque si te declararon ilegal, pues tenemos un serio problema. Bien, por ser evidente no nos vamos a detener ahí. Vamos, siguiente. Presentación de testigos improvisados o de última hora. Ok. ¿Qué principio estamos protegiendo en este caso? El hecho, la contradicción, el derecho a la defensa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la lógica? A ver, volvamos, bueno, todavía está, no necesitamos volver. Hay muchos juicios que comenzaron y que todavía no terminan con el COGEP. Pensemos nuevamente en un juicio ordinario. Si hoy día se acababa, bueno, no hoy día sábado, si es que el lunes se acababa a las 5 de la tarde la prueba, ¿a qué hora se asoman los jueces con las pruebas? Los abogados, perdón. 4:50. ¿Por qué hacemos eso? Para evitar que el otro pueda... Bueno, esa misma porquería, por supuesto, podemos pasarle al sistema oral. ¿Qué pasa si este día yo te traigo 4 testigos y nunca te anuncié? ¿Tendrás alguna opción de contradecir? Es eso. Entonces, para evitar esto, pues, debemos entender este punto. Comentarios relacionados con el silencio de la persona procesada. Pocas cosas son tan puercas como lo que voy a hacer en este momento.
Señoras juezas, ¿cómo sabemos que la procesada es culpable? Sencillo. Ella nos demostró. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué creen que no declaró? Una persona que es inocente, ¿por qué no vendría a contar los hechos ante ustedes? ¿Qué es lo que esconde? Es o no poderoso lo que estoy haciendo, pero es tremendamente puerco. Por esto en el mundo anglosajón, si es un juicio ante jurado, detienen ahí, mandan a salir al jurado, se declara nulo el juicio, le cogen de patitas, le ponen fuera del ejercicio profesional y se inicia un nuevo juicio con un nuevo jurado. Así de serio es esto. Debo reconocer que esta norma se introdujo en marzo del 2009, tuve la opción de incidir en ella y pensé muchísimo en si poner o no poner esta norma. ¿Por qué? Porque decía, si no pongo, a los fiscales ni se les va a ocurrir hacer este tema. Pero en cambio, si es que no pongo y a uno se le ocurre, esto se va a expandir o no como el fuego. Y a los jueces les sonará que esto es ilegal. Entonces, la apuesta fue no por la ignorancia. Debemos hacer las cosas bien, no porque no sepamos hacer las cosas mal. No debemos jugar con la ignorancia. Es mejor que cada quien lo sepa y que cada quien pueda defenderse y jugarse. Ok, vamos. Sigamos un poco en este tema. Siguientes, por favor. Realización de preguntas autoincriminatorias, capciosas. Una por una, vamos. Fíjense que recién aquí comienzan a mencionarnos las preguntas. Nos está diciendo, no, el legislador, mire, hay muchas otras cosas. Bien, preguntas autoincriminatorias. ¿Qué decía desde el marzo de 2009 hasta antes del COIP? Preguntas autoincriminatorias para el procesado. ¿Qué me gusta? Esa redacción. ¿Por qué? Esto se juega especialmente en criminalidad organizada. Si ustedes ven Odebrecht, FIFA, etcétera, siempre hay o no un sapo el que habla, arroz verde, todos los casos. Uno habla, ¿no es cierto? Y el resto cae. Ahora, imagínate que tú fueras uno de los que cae. A ver, las mafias criminales no admiten veedores. Si estoy adentro y sé lo que ustedes hicieron, eso no porque fui parte de. Sentido común. Ahora, imagínate lo que es que te condenen a ti y que tú no puedas demostrar que el que hizo realmente fui yo. ¿Está o no en un lío tremendamente grande? Ahora, me dirán, y Diego, bueno, ¿y qué pasa con los derechos de él? Absolutamente nada. A diferencia de ciertas malas películas donde un testigo dice yo fui y ese rato le condenan. Eso es posible en nuestra legislación. ¿Tiene o no que la Fiscalía abrir una nueva investigación, un nuevo proceso? Oiga, y en ese nuevo proceso, por supuesto, usted va a tener el derecho a no autoincriminarse. De hecho, tiene el derecho al silencio, así que no pasa nada. Así que hay esta debilidad, pero ahí está. Ok, sigamos. ¿Perdón? El procedimiento abreviado es autoincriminatorio. ¿Qué opinan? No. ¿Por qué? Hay que aprender a leer bien las cosas. Lean la Constitución. ¿Qué dice? Nadie será obligado a autoincriminarse. De hecho, si a mí me da la puñetera gana, en un juicio ordinario, ¿me puedo o no incriminar? Y tan es jurídico que yo me pueda incriminar que es o no un atenuante. De hecho, si ustedes piensan en la atenuante trascendental, también implica autoincriminarse. Así que, para mí no hay tal.
en cualquier ámbito, son derechos. Los derechos son renunciables. Ok, pero ese no es el tema de esto. Simplemente me lanzaste una pelota y no quería dejarla suelta, nada más. Vamos. Capciosas. Bien, preguntas capciosas, vamos, ayúdenme. Concepto de preguntas capciosas. ¿Qué será? ¿Qué es una pregunta capciosa? ¿Perdón? Sí, pero ese es un ejemplo. Quiero el concepto, vamos. Inducen al error. Las peores de todas. Hay dos conceptos válidos. Las peores de todas, capciosas en sentido estricto. Aquellas diseñadas para engañar. Exactamente la que le hice a la compañera. ¿Era o no una verdadera celada? Otros ejemplos de capciosas en sentido estricto. Por ejemplo, citas falsas de la prueba. Es que su hermana nos dijo en esta audiencia que usted sí estuvo en esa fiesta. Y la hermana no había dicho. Eso no es una manera de engañar. Ok. Ahora, junto a este concepto, a ver, ¿por qué hay conceptos válidos? Porque el tema es que la ley nos dijo capciosas, no nos definió el tema. Entonces, hay varias acepciones posibles. Y obviamente, ninguna de ellas en principio es válido o inválido. El otro posible concepto es un concepto amplio, genérico. Toda aquella pregunta que pueda confundir al testigo. Una pregunta que puede confundir al testigo es o no capciosa. Así que también es un concepto válido. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Por así decirlo, en el uno cabe también la culpa, en el otro efectivamente hay dolo, porque yo te generé una verdadera trampa. Esa es la diferencia entre una y otra. Ahora, ¿cuál es el principio del debido proceso que se protegen en una pregunta capciosa? Básicamente, lo que estamos protegiendo es calidad de información. Bueno, el principio del debido proceso es tutela jurídica efectiva. Ahora, ¿qué valor inmediato se protege? El valor inmediato que se protege es calidad de información. Si es que yo le engaño de esta manera a la compañera, como le hice hace un segundo, esa información será de calidad. Ahora, si no hay información de calidad, los jueces no pueden hacer sentencia de calidad. A la inversa sí pueden hacer. Puede ser que les demos mucha información de calidad e igual me haga un asco de sentencia. Eso sí es posible. Pero si no hay información de calidad, ¿podrá salir una sentencia de calidad? Y obviamente, sin sentencias de calidad, hablar de tutela jurídica efectiva es una quimera. Por eso es que ese es el valor que estamos protegiendo. Muy bien. Siguientes, después de capciosas. Compuestas. Bien. Hace un segundo les mentí. Yo les dije que ahí había 3 hechos. Ni un carajo que había 3 hechos. Yo dije o no, pantalón que le vi beige y había sido rosado. Ok, daltónico encima. Bien. Pantalón rosado. Ahí está o no 2 hechos. Cartera azul completa. 3 hechos más. Más un blazer azul. 7 hechos. Estaban ahí. Quedémonos con simplemente pantalón rosado. Con 2 hechos ya es suficiente. ¿Por qué es ilegítimo una pregunta compuesta? Porque fíjense que ella tiene derecho a contestar si es pantalón, si es rosado. Perfecto. Si es pantalón, no es rosado, es azul. No es pantalón, es un short. Y si es rosado. Finalmente, no es pantalón ni es rosado, es un short azul.
Todo eso ella tiene derecho a contestar. Si yo le hago en una sola pregunta, ¿le estoy o no quitando las dos opciones del medio? ¿O sí o no? Ese es el problema. Nuevamente, puede o no confundirse la testigo. De hecho, ella contestó sí porque respondió a que era azul, pero no se fijó en el completamente. Ahí estuvo el gato encerrado. Ok, entonces, las preguntas compuestas, ¿por qué son objetables? Nuevamente por el mismo principio. Necesito calidad de información. Una pregunta compuesta, produce no información inequívoca, produce información equívoca. Y en ese sentido, es problemática. Así que tenemos la misma dificultad que en el caso anterior. De hecho, un buen juez debería saber que las preguntas capciosas en sentido amplio, una de las categorías que admiten en su interior son las preguntas compuestas. ¿Por qué? ¿Cuál fue el concepto de pregunta capciosa en sentido amplio que dijimos? Toda aquella que puede confundir al testigo. Y una pregunta compuesta, ¿puede o no confundir al testigo? ¿Qué quiere decir eso para ustedes? Buenas noticias. Si ante esa pregunta me decían objeción capciosa, al lugar. Objeción compuesta, al lugar. Claro. Eso es actor de buena fe. Bien, después de capciosas. Después de compuestas, perdón. Impertinentes. Bien, vamos, ayúdenme. Concepto de impertinentes. ¿Quién me ayuda? No tiene relación con el litigio. Imaginémonos, por ejemplo, que estamos en cualquier juicio, yo qué sé, el juicio que decíamos hace un segundo, de dos padres que estaban peleando por la tenencia de un hijo. Bien, y yo le pregunto, disculpa, ¿a qué horas es mañana la final de la Copa América? Creo que claramente es una pregunta impertinente. Ahora, la cosa no es tan sencilla. Parece sencilla, pero ratito. Hay que darle más vueltas al tema. Ok, si ustedes hacen una pregunta como esa, ¿creen que yo les objetaría? No, ¿por qué? Porque en realidad si la otra parte muestra que está haciendo una pregunta realmente tonta. Evidentemente tonta. Claro. A ver, si quieres hacer tonterías, ¿quién soy yo para impedirte? Adelante, si quieres te hago barra también. Imagínense si hacen una pregunta como esa. La jueza, ¿con qué ojos le estaría viendo a la compañera? Te quiero matar. Si haces 3 preguntas como esas, ¿crees que el juez te va a seguir oyendo? Por mí, vas a ver una sonrisa. Ahora, el punto donde quiero tenerles es, entonces, un abogado puerco como soy yo, ¿por qué haría una pregunta impertinente? Háganme una pregunta impertinente que me permita sacar beneficios. Eso es más fregado. ¿Cómo es que si no tiene que ver con el caso, me permite sacar beneficios? ¿Cuáles? ¿Cómo? Eso es importante, porque de esas tienen que protegerse. Depende de dónde quiere llegar también. La conciencia, es impertinente, pero ¿por qué? Sí, pero te doy opción a que tú me pongas el tema, el juicio, y me hagas una pregunta que sea impertinente, que siendo impertinente te permita sacar beneficios. Ahí está el quid del asunto. Por ejemplo, ¿ya? ¿Será impertinente? No, por Dios, no es error tuyo, es error mío, mil disculpas. El tema de credibilidad siempre es pertinente. Si tú vas a resolver si dejas libre o no a esta persona, y lo vas a hacer en base a los 3 testimonios, ¿es o no relevante saber si son mentirosos o no? Mil disculpas. Fue error mío, debí aclarar esto. Siempre los temas de acreditación y desacreditación son relevantes. Aclarado esto, háganme una pregunta. A ver. Tengo un tema de violación, por ejemplo,
Perfecto. Esas son las preguntas. ¿Cuál es el tema? Porque esa pregunta efectivamente te permite sacar beneficios ilegítimos. Porque a pesar de que no tiene que ver con el tema en conflicto, se ancla en un prejuicio, en este caso en el machismo, y te permite o no sacar beneficios. Ok. Es por eso. Siempre que hay prejuicios, ahí es cuando las preguntas impertinentes se vuelven interesantes para quienes no somos precisamente éticos. Ok, tienen que tener muy claro eso. Ustedes son los responsables de que no hagan esto, especialmente a las víctimas, ¿o no? Y especialmente a las mujeres en delitos sexuales. Lamentablemente, así es. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Preguntas repetitivas. Ok, ¿han visto alguna vez en una audiencia una objeción como esta? Objeción, su señoría. Causa Diego. Sobre eso ya contestó el testigo. ¿Y qué responden los jueces? ¿Al lugar o no al lugar? Al lugar. Uy, se me comieron el sistema. ¿Por qué? Primero, el primer concepto que tienen que tener claro es que es pregunta, no tema. Cuando me dices sobre eso, ¿estás o no diciendo que el tema es repetitivo? Uy. El contraexamen es o no un test de calidad. ¿Y cómo carajo hago un test de calidad si no me dejas volver sobre el mismo tema? ¿Es o no un gravísimo error? Se me comieron el contraexamen, señores jueces, si hacen eso. Así que no es un error menor. Perdón, me estoy quedando sin garganta. Bien. Ahora, ¿cuál es un buen concepto de pregunta repetitiva? Es la pregunta que yo hice en mi turno, porque, por ejemplo, si él hizo en su turno, no hay problema. Yo para volver a tocar una debilidad, para hacerle un test de calidad, ¿debo o no poder volver sobre el mismo tema? Y puedo hacer la misma pregunta. La pregunta que yo ya hice en mi turno y el testigo la respondió. Porque si, por ejemplo, hizo una objeción, se interrumpió y no me contestó, ¿puedo o no volverle a hacer? O, por ejemplo, yo le pregunto, ¿usted tomó 4 cervezas? Y él me contesta, es que estábamos en una fiesta. ¿Es o no legítimo? Disculpe, ¿tomó 4 cervezas? Mi derecho es a que respondas la pregunta. Entonces, es repetitiva cuando yo la hice en mi turno y él la respondió. Además, versus este testigo, a los dos les puedo preguntar si tomaron 4 cervezas, ningún problema. Entonces, cuidado con esas preguntas. De hecho, hay otra terrible distorsión en este tema. ¿Han visto esta objeción? Objeción, señor juez, causa Diego. Sobre ese tema no ha contestado la testigo. ¿Han oído esa objeción? ¿Y qué dicen los jueces? Ay. A ver, señora jueza, usted me dijo que no puedo preguntar sobre los temas que ya ha contestado y tampoco sobre los que no ha contestado. Más o menos, ¿sobre qué carajo se le ocurre que puedo contrainterrogar? Claro. O sea, ¿qué hago? Estas tonterías pueden comerse el sistema, porque sin el contraexamen, el sistema oral en el juicio pierde muchísimo. De hecho, la gracia del sistema oral en el juicio está en el contraexamen. Ustedes vieron un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Yo sé que se les vendió el hecho de que la reforma oral es por celeridad. De hecho, tuve la suerte de participar en una reunión donde los papás grandes en Santiago de Chile definían la estrategia para introducir la oralidad en materias penales e incluso ya comenzaban a ver las no penales. Y
Y algunos acabábamos de aprender esto, el contraexamen y todo esto, la litigación oral. Y entusiastas decíamos que esto es lo que teníamos que explicar a la gente. Hasta que entró el Papa Grande, Alberto Binder, y nos trató como lo que éramos, mocosos. ¿Qué nos dijo? Vean, es imposible que eso, lo que ustedes están diciendo, les entienda a la gente. Y la reforma oral, eso les entenderán un grupo como este, selecto de abogados. Pero tienen que estar claro que el rato que les entiendan, van a sentir que se les hace así, porque les van a cambiar el sistema y ellos están muy cómodos. Así que la reforma no hay que hacerlo con ellos, hay que hacerlo a pesar de ellos, con la gente. Y a la gente es facilísimo ganársela. ¿Cómo? Hay que recordarles en nuestra región cuánta gente está en prisión preventiva y sin sentencia durante cuántos años. Les explicas eso y ve, cualquiera te entiende. En materia no penal, ¿cuánto demora un juicio ordinario? ¿Cuánto demora un juicio administrativo? Así que por eso se vendió así. Pero por Dios, démonos cuenta de las cosas. Ustedes tienen que ver más allá de eso. Ese interrogatorio y ese contrainterrogatorio, volvamos a la calidad de información. ¿Produjo o no información de otra calidad versus lo que hacíamos antes? Disculpen si es una mala caricatura del sistema anterior, pero las preguntas sugestivas, ¿estuvieron o no prohibidas desde siempre? Piensen en cualquier pliego de preguntas que hicieron. ¿Cuántas de esos fueron sugestivas? ¿Les suena que comenzaban con algo así como, diga el testigo si es verdad? ¿Termina o no en sugestivas? Y no habían objeciones, el juez no las tachaba, sí. Manejábamos al sistema con las patas, ¿qué vamos a hacer? Así era. Ok, pero ¿qué es lo que me importa de esto? Resulta que yo a mi testigo le hacía todas las preguntas sugestivas. ¿Y qué me enseñaron a mí en práctica civil? Haz de tal manera las preguntas que todas se contesten con sí. Y justo antes de que entre le dices, acordaraste, a todo sí. Esa era la manera de hacer. A mí me enseñaron eso. Obviamente no voy a decir quién, pero a mí me enseñaron eso. Ok, ahora, pónganse en los zapatos del juez. La información que recibía era o no. A la primera sí, a la segunda sí, a la tercera sí, a la cuarta sí y a la quinta sí. Y con eso condenábamos a la gente. Hay o no una gran diferencia con lo que vimos hace un momento. Entonces bastante más que mera celeridad. Sí, no discuto que hay un cambio en celeridad, por supuesto. Pero, por Dios, es otra cosa. Bien, vamos. Después de estas. Irrespetuosas, sí. Hablando de las preguntas de las repetitivas, en el momento de una audiencia, igual puede ser una pregunta cauciosa. Claro, puede. Objeción sostenida a la pregunta es cauciosa, ¿por cuánto? Y ya me manifestó al inicio. Perfecto, muy bien hecho. Es una de las modalidades de capciosas. De muy baja calaña. Pero, por ejemplo, digamos que yo te pregunto por alguna razón, ¿de qué color es tu camisa? Azul. Usted estuvo en esa fiesta, ¿a qué hora salía? A las 8 de la noche. Perdona, ¿de qué color era tu camisa? Papá, 2, 3 preguntas más. ¿De qué color era tu camisa? Hago varias veces para, ojalá en una de esas te equivoques. Evidentemente es una modalidad de capciosas, pero también es una modalidad de preguntas tontas, porque normalmente me vas a repetir las mismas cosas y en vez de confundirte te voy a estar reiterando eso que no me gusta. Por esa razón es que le digo que en una audiencia, muchas personas que realizan, muchos abogados, ¿no? Claro. ya se habló, ya todo el tribunal conoce, pero nuevamente hace otra pregunta que el tribunal le conoce, ¿sí? Y se ve que Cuidado. Cae bien. Totalmente de acuerdo con tu concepto, pero pule un poquito la lengua. Nuevamente estamos hablando sobre temas que ya conoce. Ya dijimos que no son temas. Son preguntas hechas por mí.
Y sí, una modalidad de preguntas capciosas es volver a hacer 3, 4 veces, 5 veces la misma pregunta, con la esperanza de que en alguna de ellas te equivoques y de ahí sí decirte mentiroso. De acuerdo. Bien, perdona, ¿en qué estábamos? Irrespetuosas. Bien, vamos, ahora sí cóbrense de todo lo que he hecho y respétenme, denle. Fáltenme el respeto en forma de preguntas, denle. Vamos. Vamos. Hágame una pregunta irrespetuosa. En el caso de una violación, esa indígena se encontraba en lugar de... Ok, cuidado con eso. Y siendo a mí, ¿cómo harías esa misma pregunta? Yo no soy ni mujer ni indígena, pero responde. A un hombre blanco, ¿cómo le respetarías? Vamos, hazlo. Vamos, y respétenme. Eres gay, perfecto. Esa quería. Bien, ¿por qué quería esa pregunta? Porque el tema es bastante más serio de lo que parece. Si es que resuelven que eres gay, es irrespetuosa, ¿estás o no diciendo que hay tendencias sexuales respetables y otras... ¿Eso puede hacer un juez democrático? No. Decirle indígena a alguien, puedes considerarlo irrespetuoso. ¿Se dan cuenta de lo grave que es esto? Esas preguntas son impertinentes, no irrespetuosas. Ahora, vamos con el eres gay, que es la prototípica de este tema. Ven, ¿qué necesitas? Entender una cosa. Uno es Fantasilandia y otro es el mundo en que vivimos. En Fantasilandia, la respuesta sería no al lugar. No es irrespetuosa. Todas las tendencias son igualmente respetables y punto. Ahora, aquí en Quito, en este momento, si yo al compañero le digo maricón, ¿es o no irrespetuoso? Ahora, esta jueza debe decidir para qué resuelve, para el deber ser o para el ser. Y he pensado mucho sobre esto. Lo único que les digo es, no encuentro una respuesta verdadera o falsa. Hay veces que los jueces tienen que resolver motivando. Y motivando políticamente. No digo partidistamente, políticamente. Por ejemplo, lo siento, abogada, sé que su pregunta es legítima porque todas las tendencias son exactamente igual de respetables. Mas, la vida no se acaba en este tribunal. Y en este momento, el testigo puede sentirse ofendido. Y creo que ese derecho prima, así que va a tener que reformular. Viceversa. Lo siento, señor testigo. Puedo entender que usted se sienta ofendido. Mas, este tribunal no puede pronunciarse porque ninguna tendencia es injuriosa frente a otra. Todas son igualmente respetables. Va a tener que contestar. Diga lo que quiera, pero dígalo alto y claro. Eso necesitamos en este tipo de cosas. ¿Cuál sería una pregunta irrespetuosa? Mil disculpas, Cristóbal. Usted, con su bajo coeficiente intelectual, pudo entender lo que sucedía. Eso es claramente irrespetuoso. O sea, okay. Pero eso agregamos un irrespeto a otro más. Tenemos dos más. Ambos, mi pregunta y tu respuesta son objetables. Ve, ok, vamos. Siguiente. Vagas o ambiguas. Usted y su amiga salieron del auditorio. ¿De qué color era? ¿Qué? Ok.
Eso no una pregunta vaga o ambigua. Ok, son aquellas que tienen más de una manera de entenderse o que francamente no se entienden. Cualquiera de esas opciones. Bien, ¿por qué? Porque pueden o no confundir al testigo. Otra categoría que te caben dentro de la capciosa en sentido amplio. Bien, sigamos. Aquellas que están fuera de la esfera De percepción del testigo. Aquellas que están fuera de la percepción del testigo. Vamos con la misma pregunta, pero le vamos a cambiar un poquito. Usted y su amiga salieron del auditorio. ¿Qué vieron? ¿Por qué sigue siendo ilegítima esa pregunta? No, porque a lo mejor el rato que salieron ahí se dio el lugar de los hechos. General, abierta, no, las abiertas no. ¿Por qué? No es tan fácil. Repito, usted y su amiga salieron del auditorio. ¿Qué vieron? Ah, ok. El tema es que estoy preguntando qué vieron. ¿Ella puede declarar lo que ella vio? No. En mi capacidad, en mi esfera de percepción, no está lo que ella está viendo. Yo no puedo declarar lo que el compañero está pensando en este momento. Por eso es ilegítimo, por ejemplo, que le preguntes, ¿y ese momento la víctima estaba triste? Ahora, sí puedo preguntarle, en ese momento la víctima lloraba. Llorar, lágrimas, eso sí es perceptible por los sentidos. Bien, continuemos. Sugestivas, excepto en el contrainterrogatorio. Esas son las que quería llegar. A ver. Vamos, concepto de preguntas sugestivas. Las que se pueden contestar con sí o no. Ok, son las peores de todas. Las más sugestivas de todas. Pero no son solo esas. Por ejemplo, Beitelman y Duch, un libro recontra recomendado, ellos te dicen de otra manera. Las que llevan implícita su respuesta. ¿Tus zapatos son beige? Sí, no. Entonces te das cuenta que yo estoy introduciendo la información. De acuerdo, no voy a negar que esos son sugestivas. Pero fíjate que no son solo esas. ¿Qué pasa si yo le pregunto? Señora testigo, ¿qué sintió usted cuando vio al procesado sacar el cuchillo, ponerle en el cuello y decirle que le diera la cartera? ¿Se contesta con sí o no? ¿Lleva implícita la pregunta? ¿No? Yo pregunté, ¿qué sentiste? ¿Dónde está la respuesta? ¿Cómo se contesta? Terror, pena, alegría, aunque sea. Te odiaba, así que me puse feliz de que te hayan puesto. Pero es un sentimiento. ¿Y yo de alguna manera te induje al sentimiento? No. Entonces... Ok, es sugestiva, totalmente de acuerdo, pero te das cuenta que no cabe en ninguno de los conceptos anteriores. Por eso es que a mí me separo de esos conceptos. Muchos libros muy respetables lo usan, pero para mí no es ese el punto. Nuevamente, es debido proceso. ¿Cuál es el concepto que me gusta usar a mí? Toda aquella pregunta que introduce información relevante para el caso que no haya sido aportada por el testigo. Y en ese caso, ¿había o no información relevante? No me importa si se contesta con sí o no. Un juez no es un profesor de gramática. ¿Le interesa o no el debido proceso? Ahora, ¿por qué son ilegítimas esas preguntas? Veamos el siguiente interrogatorio. Disculpe, ¿a usted le vendieron esta computadora? Sí. ¿Le dijeron o no que era una Macintosh? Sí. ¿Las Macintosh se producen o no en Estados Unidos? Sí. ¿Se le dañó a los 10 días? Sí. ¿Le llevó a componer? Sí. ¿Le abrieron? Sí. ¿Los componentes eran o no chinos? Sí. El técnico le dijo que no eran marca Mac, ¿correcto? Sí. De todo
este interrogatorio, ¿qué información produjo la testigo? ¿Va a permitir eso, señora jueza? Saltémonos un paso. Abogada, ella dio o no toda la información. Pase, le tomó juramento y declare. Ese es el problema de las preguntas sugestivas. Nuevamente defiendo calidad de información y por ende tutela jurídica efectiva, pero bajo otra modalidad problemática. En este caso no es que la información sea equívoca, no. La calidad de información depende o no también de la fuente. En este caso la fuente no es confiable. Yo necesito a ustedes, a las personas que vieron estos hechos, que sea la fuente directa, no la abogada.